La invitación para dar esta conferencia se hizo después de la aparición de mi libro de memorias titulado Azares y decisiones, recuerdos personales. Lo he traído para dárselo a la biblioteca de Incuna y teniendo en cuenta dicha publicación. En este libro se habla de mi vida y la dedicación a la ciencia y en particular de los factores que han influido en mi investigación. El título del libro alude a que la vida y la ciencia están regidas por un conjunto de azares y decisiones. Los azares, desde los genes de los padres a las oportunidades que impulsan o impiden seguir un camino. Las decisiones se toman y suponen resoluciones en uno u otro sentido que influyen en la evolución posterior y que se ven afectados por nuevos azares. Es lo que trato de presentar en dicho libro con referencia a la formación que he tenido y a la carrera académica. En esta ponencia, que me dijeron que podía utilizar 40 minutos, he pensado en aludir a los factores que han influido en mis estudios sobre el patrimonio y reflexionar sobre los problemas de gestión que se presentan ante la universalización del patrimonio. La comunicación, la ponencia, tiene 3 partes. En la primera aludiré a la historia del patrimonio y a su complejidad creciente. En la segunda me referiré al patrimonio industrial y a los estudios que hemos hecho sobre la historia de la electrificación. Y la tercera trata sobre la universalización del patrimonio y los problemas de gestión y sobre las posibilidades y riesgos del turismo. He publicado una docena de trabajos en cuyo título aparece la expresión patrimonio y algunos más que tratan también de esta cuestión de una forma u otra. Si reflexiono sobre esos trabajos, veo que son resultado de decisiones personales relacionadas con mi interés por el tema, pero también de azares que influyeron en estudiar algunos problemas determinados desde encargos a contactos con otros investigadores. En relación con mis estudios de morfología urbana, pronto apareció el centro histórico como área que conservaba edificios que permitían a la ciudad enraizarse en el pasado, como dije y estudié en el libro de 1974, Capitalismo y Morfología Urbana en España. También aparecieron los agentes urbanos que construyen la ciudad, así como las diferentes estrategias en relación con sus intereses para la intervención, que muchas veces eran responsables de procesos que llevaban a la pérdida de la memoria. Desde mediados de la década de 1970, en mis estudios sobre teoría e historia de la geografía e historia de la ciencia, apareció también el patrimonio, en relación con la historia urbana y la historia de los ingenieros militares. Me atrajeron algunos
planos trazados, construidos en el siglo XVIII. Y diversas creaciones urbanísticas que me condujeron al patrimonio civil y militar. Diversas invitaciones me llevaron a tratar del patrimonio en sus diferentes aspectos. Fui tomando conciencia de la larga historia del patrimonio y los diferentes factores que influyeron en su configuración. Sin duda, la construcción del patrimonio se ha hecho a través de los relatos de viajes, de las guías urbanas y de la catalogación. El inventario y el catálogo crean el patrimonio y desde el siglo XIX contribuyeron a los procesos de monumentalización del centro histórico. En dicho proceso hubo primero un énfasis en la importancia del monumento singular de valor histórico o artístico y a continuación la valoración también del entorno y del contexto, incluyendo edificios modestos. Los debates sobre la conservación de monumentos contribuyeron a dar al patrimonio énfasis y sirvieron para elaborar una determinada imagen del pasado utilizada para construir, legitimar y consolidar la idea de nación, poniendo énfasis en algunos elementos patrimoniales seleccionados que expresaban la historia, el ser y la identidad nacional como consideraba la clase dominante. En España, el régimen franquista, que ensalzaba las glorias históricas pasadas, destruyó mucho patrimonio urbano impulsado por los intereses económicos de los agentes urbanos. Los mismos intereses y agentes que con la aplicación de políticas neoliberales siguieron haciendo negocio en la democracia con la construcción inmobiliaria en perjuicio de la herencia del pasado. En los centros urbanos, los intereses inmobiliarios son muy fuertes y los catálogos de protección en general resultan insuficientes. Por ello, por la escasa sensibilidad de políticos y arquitectos y por determinados tipos de planificación, se ha destruido mucho patrimonio de valor. La degradación, ruina, abandono y destrucción del patrimonio responde a la lógica que rige el proceso de construcción de la ciudad capitalista, con la prioridad que se da a la renta del suelo y al beneficio económico. Los catálogos, cuando existen, señalan unos edificios y áreas como protegidos y otros no. Lo que no es catalogado puede ser presa del derribo a partir de ese momento. Pero también hay mecanismos para no tener en cuenta lo protegido a través de su degradación y ruina. Tanto respecto a las grandes propiedades del suelo, industrias o colegios, como a las pequeñas. Se ha mostrado suficientemente el papel de la pequeña y media propiedad en la transformación del patrimonio, en su destrucción en las ciudades españolas. Mi aproximación personal al patrimonio se hizo al mismo tiempo que éste se extendía ampliamente. Primeramente, como he dicho,
Se consideraron los edificios de valor histórico y artístico, luego el entorno y el conjunto de las áreas de valor histórico de las ciudades. A continuación, se descubrió el patrimonio industrial y económico. El patrimonio se extendió al paisaje y aspectos de la naturaleza, empezando por los parques naturales y la agricultura y el espacio rural, y se extendió a todo el territorio. También aspectos inmateriales e intangibles, como el patrimonio oral, etnográfico, musical, poesía, y se extiende asimismo a las prácticas, conocimientos, técnicas, memoria colectiva, instituciones comunitarias, oficios y otros. En muchos países, todavía en la década de 1970 y 1980, se valoraban los elementos patrimoniales aislados. En España se hacía en muchos de los planes que se elaboraron hasta 1985. Posteriormente, se tiende a proteger dichos elementos patrimoniales relacionados e integrados como elementos que organizan el territorio. Poco a poco, todo el territorio se fue convirtiendo en objeto de atención y de protección. Así lo hizo la ley francesa de 7 de enero de 1983 al señalar que todo el territorio francés es patrimonio común de la nación. Ese proceso de extensión del patrimonio condujo históricamente a una complejidad creciente de lo que hay que considerar, y fue apoyado por factores sucesivos diversos y por convenios internacionales que señalo en el texto de la comunicación. Hoy crece la atención no solo por los espacios naturales singulares y excepcionales que se consideran monumentos de la naturaleza, sino por los espacios también sensibles, frágiles y amenazados. Y se hacen esfuerzos para protegerlos y convertirlos en reserva de la biosfera. El paisaje urbano se ha extendido ampliamente e incluso incluye asimismo algunos espacios degradados para dejar constancia de la diversidad de las ciudades y preservar el contexto territorial en que se levantan los lugares que vale la pena conservar. Incluso se ha propuesto la puesta en valor de paisajes desolados o perturbados, resultado de la explotación minera o de los territorios degradados de una actividad económica. Se debería conservar también, incluso, la memoria traumática para recordar errores del pasado como los conflictos bélicos. Con ello ha habido un proceso de universalización del patrimonio, lo cual plantea muchos problemas de gestión, agravados porque el reconocimiento patrimonial y el turismo han provocado numerosos conflictos y plantea la necesidad de una política patrimonial para el desarrollo. Hablaré de esto, pero antes quiero aludir al patrimonio industrial. La historia de la atención al patrimonio industrial es más larga de lo que se piensa. Los relatos de viajes se interesaban frecuentemente por las costumbres del país y su economía.
Los viajeros del siglo XVIII efectivamente visitaban las fábricas, sobre todo las manufacturas reales, como sabemos que hacían los ingleses y otros extranjeros que visitaban en España. La admiración por la industria en el siglo XIX hizo que algunas guías urbanas, a partir de mediados de dicho siglo, valoraran en determinadas ciudades, por ejemplo Barcelona, la industria existente e incluso aconsejaran su visita, que era posible en ciertos días. Hay que tener en cuenta que algunas fábricas adquirían un papel monumental, lo que explica que aparecieran en guías turísticas, artísticas e industriales, donde se incluían edificios de uno y otro tipo, como la Barcelona industrial y monumental. La industria comenzó a ser reconocida de interés patrimonial en sentido muy amplio, por su valor para conocer la evolución histórica, por los conocimientos técnicos que aporta, por la innovación, por la organización del trabajo, por los cambios en las fuerzas productivas o por el diseño arquitectónico. El patrimonio industrial valora los restos del progreso industrial en su diversidad y complejidad. Se ha puesto énfasis en la conservación de edificios industriales y su entorno, áreas de carga, de almacenamiento, viviendas obreras, paisajes industriales, redes industriales, artefactos, inmuebles y los aspectos inmateriales relacionados con la memoria de la industria. También se ha reconocido la creatividad y la innovación en la industria. A ello se ha añadido el estudio de las prácticas artísticas relacionadas con la industria, desde el proceso de construcción de los edificios fabriles y máquinas a la imagen pública, al diseño de los productos y la fabricación de los productos fabricados, todo lo cual tiene que ver con los movimientos artísticos contemporáneos, como ha demostrado Miguel Ángel Álvarez, y Vincuna ha publicado trabajos muy interesantes. No voy a hablar en las políticas urbanas y económicas y sus efectos sobre el patrimonio. Diré que hace falta necesidad de consensos sociales y políticos, ya que las intervenciones en defensa del patrimonio son muy costosas y requieren elevados presupuestos. Es necesario diseñar políticas, entre ellas las medidas fiscales. El patrimonio industrial se extiende hoy al cooperativismo, a la residencia obrera, al movimiento coral, al papel de la mujer y también a los jardines que acompañan a las fábricas o colonias industriales. Podría hablar ahora del patrimonio eléctrico al que me dediqué un tiempo. Hemos realizado 5 simposios internacionales sobre historia de la electrificación, con más de 200 comunicaciones publicadas, y lo pueden ustedes ver en la página de Geocrítica, en esta sección congresos y reuniones. Aquí tienen las comunicaciones que se han presentado a los coloquios
15 coloquios internacionales y 5 simposios internacionales, donde están todos publicados, donde tenemos unas 3.000 comunicaciones que pueden ustedes ver en estos publicaciones. Voy a hablar de la última parte, de la universalización del patrimonio y los problemas de gestión, incluido el turismo. A lo largo de los últimos años se ha producido una universalización del patrimonio que se ha hecho ingente y extenso. Se han de definir los criterios para la conservación de lo que tiene interés para las generaciones futuras, con el fin de mantener la diversidad del paisaje, la biodiversidad y la diversidad cultural. Algunas ciudades patrimonio de la humanidad han preservado sus monumentos históricos, pero también se han terciarizado, gentrificado, expulsado a la población del centro, sufrido procesos de turistificación por la construcción de pisos turísticos, con elevación de los alquileres y del precio de las viviendas e incremento de las plusvalías para los propietarios del suelo. Muchos centros históricos están sometidos a procesos de deterioración física y degradación. Frente a ello, es preciso rehabilitar las viviendas de los habitantes del centro histórico sin expulsarlos directa o indirectamente. Deberían declararse patrimonio las viviendas populares y oponerse a su descatalogación, como se hace muchas veces, sin justificación. Las ciudades que sean clasificadas como patrimonio de la humanidad deberían serlo no solo por el conjunto de sus edificios y elementos de alto valor patrimonial, sino también por la conservación de la ciudad compleja, cuya multifuncionalidad, habitabilidad y derecho a la vivienda se debe mantener, y por su diversidad social, por su buena administración, por el transporte público, por el derecho a utilizar todos los equipamientos por los vecinos, porque tienen en cuenta a las personas que viven en la ciudad y cuyas necesidades se debe satisfacer. Se hace política patrimonial cuando se defiende el marco físico de un lugar y también a sus habitantes, la autenticidad y su valor para la vida comunitaria. Existe hoy un peligro por la intensidad de la acción humana y la fragilidad de la naturaleza y del paisaje. El patrimonio nunca ha estado tan protegido como hoy, pero nunca tan amenazado. Hay que plantear la pregunta de con qué modelo se debe gestionar el patrimonio. Se ha de conseguir que la ordenación del territorio permita la preservación y el crecimiento de los recursos naturales y los valores patrimoniales, naturales, paisajísticos, culturales, históricos, arqueológicos, para transmitirlo a las generaciones futuras. El patrimonio se usa hoy adjetivado: urbano, monumental, paisajístico, cultural,
inmaterial y otros muchos que se citan en la ponencia. Ha adquirido tantos adjetivos que se convierte prácticamente en ubicuo, sobre todo porque a las concepciones tradicionales del patrimonio algunos reclaman hacer visibles otros patrimonios no considerados hasta ahora. Por ejemplo, el de las comunidades marginales y periféricas, de los pobres, de los inmigrantes recientes, de los de abajo, de los que luchan por cambiar la sociedad y la economía, la memoria de costumbres, de luchas, de adaptación a situaciones difíciles. Se sostiene muchas veces hoy que es preciso descubrir otros patrimonios de los que viven en un lugar, que se adaptan o crean un ambiente concreto con gran sabiduría, que organizan una vida cotidiana y posiblemente están creando también una nueva cultura popular y un nuevo arte. A veces se tiene la impresión de que se ha tratado en convertir en patrimonio todo aquello que ha dejado de ser funcional para explotarlo. Hay el peligro de un uso indiscriminado extenso del patrimonio. Se ha denunciado que hay una extensión abusiva de patrimonio y se ha hablado incluso de una excesiva proliferación del patrimonio, de una inflación, de hiperpatrimonialización. Por ello, conviene extremar las medidas. Entre otras, en relación con el turismo, la comercialización y el turismo del patrimonio pueden contribuir a mantener el patrimonio, pero también a destruirlo. El turismo actual, por su carácter masivo y en unas direcciones concretas, es un peligro para el patrimonio más reconocido y valorado. En este sentido, la extensión del patrimonio permite encontrar otras direcciones apreciables para los flujos turísticos y esto es positivo. Se ha defendido la necesidad de compatibilizar y articular la protección del patrimonio cultural y el desarrollo socioeconómico de un territorio. Determinados países y regiones intentan ampliar el turismo a través del reconocimiento y valoración del patrimonio legado por la industrialización y otros. Y algunos, últimamente, cada vez más, consideran que el patrimonio cultural es un recurso esencial del nuevo modelo productivo. La ampliación del conocimiento permite apreciar valores en lugares hasta ahora poco considerados. Hay ya un turismo de las áreas urbanas de tugurios, informales, marginales y pobres. Incluso se ha creado un turismo negro, un turismo de la muerte o tanatoturismo, con los lugares relacionados con la tragedia. Puede ser negativo o positivo, negativo cuando se convierte en una mercancía consumida masivamente. El patrimonio está sometido a una fuerte presión turística. En la modalidad del llamado turismo experiencial se intenta que los viajeros tengan una inmersión en contacto con la
autenticidad social y cultural, con sensaciones y vivencias únicas, en relación directa con los lugares y los habitantes. Se trata de un turismo alternativo, interactivo con el entorno, lleno de emociones al introducirse en la vida local y en la cotidianeidad de los habitantes. Ese turismo puede contribuir positivamente a dispersar a los viajeros, abriéndoles otros objetivos. Valora la autenticidad y los barrios populares, pero tiene el peligro de que los mercantilice. El patrimonio cultural adquiere un plusvalor del que muchas veces se benefician otros que lo controlan y lo dirigen mercantilmente. Está bien ese turismo experiencial siempre que no suponga concentración de la propiedad inmobiliaria y la privatización del patrimonio y del espacio público, como las terrazas de los bares y restaurantes, que no amenace a los usos residenciales con los pisos turísticos convertidos en un espacio de consumo y con las cadenas de marcas que pongan en peligro al pequeño comercio de proximidad, porque este es también patrimonio. Se ha de tener en cuenta la capacidad de carga de un territorio concreto. Son crecientes las quejas de los residentes ante el turismo. Tenemos necesidad de estrategias integradas para un uso no depredatorio del turismo. No se deben admitir construcciones falsamente históricas, simulacros, parques temáticos construidos pensando en los habitantes, en los visitantes. Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que no todas las especificidades y singularidades son hoy admisibles. Debe haber criterios éticos y de educación ciudadana en la selección de lo que se considera patrimonio. Seguramente no se deberían valorar los patrimonios de regímenes dictatoriales, no democráticos, discriminatorios, antifeministas y otros. Frente a ellos se han de considerar y ejemplificar los democráticos, justos, integradores, que permitan un futuro democrático, equitativo, sin explotación. Se debe valorar sobre todo la contención y la moderación. No todos los rituales tradicionales, por ejemplo, festivos, deben ser valorados positivamente. Por ejemplo, en las fiestas populares no se deben valorar las que supongan atentados a la dignidad humana o sean excesivas en el lanzamiento de vino, harina, tomates como la tomatina y otros disparates que hoy son populares. Tal vez se deberían suprimir del patrimonio de la humanidad las celebraciones religiosas más intransigentes, dogmáticas y sectarias, teniendo en cuenta los conflictos producidos por las religiones. Y oponerse a las celebraciones vinculadas a tradiciones religiosas fanáticas como
en España las procesiones de Semana Santa. Tenemos necesidad de reflexionar y debatir sobre qué imagen queremos dar del pasado y qué futuro queremos construir. El pasado puede tener conocimientos que son útiles y otros no, reaccionarios. La valoración del pasado no debe conducir a rechazar el cambio y las innovaciones. No debe conducir a eso. Por otro lado, respecto a la relación del patrimonio con la identidad, también necesitamos reflexionar sobre ello. No todas las identidades permiten el progreso social. Toda esa evolución ha afectado también al patrimonio industrial. Esta actividad ha tenido grandes transformaciones por los cambios de la tecnología, lo cual hace especialmente importante la conservación de la memoria, de la cultura empresarial y obrera, de la cultura comercial para la venta de productos. Tal vez al tratar del patrimonio hemos de enseñar a través de los restos industriales que la industria capitalista fue también responsable del desastre en que nos encontramos por la utilización de unas energías y de unos sistemas contaminantes, por el énfasis en la producción y el beneficio y en el crecimiento, sin plantear los límites del crecimiento, y por las consecuencias sociales que ha tenido debido a la explotación de la mano de obra, de lo que muchas veces no se habla. Ya acabo. Hacen falta presentar alternativas y debatirlas. Efectivamente, los restos que quedan materiales e inmateriales nos enseñan algo muy importante para comprender el pasado y el presente, pero también para construir el futuro. Un futuro que ha de ser muy diferente al que tenemos hoy. Estamos al borde de la catástrofe, ya que estamos destruyendo la Tierra y, en cierta manera, la humanidad. A través del patrimonio podemos enseñar los logros positivos del pasado y también la contención, la moderación, la frugalidad y la adaptación al ambiente. Muchas gracias.